Hola, buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Arturo Castro, estudiante de séptimo semestre de Administración Financiera de la Corporación Universitaria Latinoamericana. Y pues en el día de hoy quería compartirles a ustedes un poco de la economía colombiana, cómo trabajan, cómo funcionan los oligopolios, qué es un oligopolio, de qué manera se ven financiados en operaciones comerciales por medio de las compañías colombianas que están hoy en día, y cómo la transfronterización de la economía nos lleva al debilitamiento de las sociedades comerciales o las medianas y pequeñas empresas que tenemos en Colombia. ¿Listo? Entonces, primera afirmación, las pequeñas empresas en Colombia financian las operaciones comerciales de los oligopolios. Sí, totalmente cierto. Mi postura ante esto es totalmente acertada. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a pensar, bueno, partamos de qué es un oligopolio, ¿listo? Para poder entender y comprender todo este tema de cómo se financian estos oligopolios, ¿listo? Entonces, ¿qué es un oligopolio? Proviene de la palabra oligo, se divide en dos, perdón, se divide en dos: uno, oligo; dos, polio. Entonces, oligopolio, oligo traduce pocos y polio traduce vendedores, ¿listo? Entonces eso nos lleva a que oligopolio es pocos vendedores dentro de un número de compañías dominando todo el mercado. ¿Cuántas compañías mínimo? 2, máximo 15. Entonces todas estas compañías que se denominan oligopolios están entre 2 y 15 y así totalmente dominan el mercado. Es una serie de empresas que trabajan en pro o están unidas para ese oligopolio. ¿Listo? Entonces, los ejemplos de oligopolio que tenemos en Colombia, ¿cuáles son? Coca-Cola, PepsiCo, más Unilever. Entonces hay varios, como les dije, son un grupo de empresas que trabajan solamente para una, que están unificadas sobre una. Entonces, ¿de qué manera o cómo estas pequeñas empresas financian las operaciones comerciales? Listo. De la misma manera que ellas son rentables, de la misma manera que ellos producen. ¿Por qué? Porque es como decir, estamos trabajando todos para uno. Entonces, de esa misma manera es que el oligopolio se financia comercialmente en las operaciones comerciales de todas estas empresas. Por eso el oligopolio es fuerte. Para entrar en un oligopolio se necesita tener un buen capital comercial. Si lo miramos desde el punto de vista de las empresas ya constituidas en Colombia. Ahora, si nos vamos al campo, a los agricultores, a los campesinos, también se ve un oligopolio ahí. ¿Cuáles son las empresas que demandan en esta parte? Vemos que está el Grupo Éxito, vemos que está Cencosud, vemos que está las diferentes cadenas de hipermercado que absorben toda la producción o la mayor gran parte de la producción de estos campesinos. Partimos de ahí y vemos de que compran a muy bajo costo, venden a super alto costo. El índice o el indicador de rentabilidad de estos almacenes de cadena o hipermercados es bastante alto. ¿Por qué? Por la misma razón. Mientras les compran un aguacate a un campesino en 500 pesos, ellos lo venden en el mercado en 2000. ¿Cuánto no es la rentabilidad? Y eso, la libra 2000. Entonces, partiendo desde ahí, miremos cómo se financian las grandes empresas, cómo se financian los oligopolios a raíz de las operaciones comerciales que hacen estas pequeñas y medianas empresas de nuestro país. Entonces, entendiendo o partiendo de ahí, ¿qué traduce todo? Simplemente son compañías que dominan todo el mercado en segmentos de empresas. Ahora, no necesariamente tiene que ser el mismo mercado, no, totalmente no. ¿Por qué? Porque pueden hacer oligopolios combinados de varios sectores, de varias industrias totalmente diferentes que apuesten a la misma empresa. Listo, entonces para que también lo tengamos en cuenta, no necesariamente tiene que ser el mismo mercado. Ejemplo, el mercado de tecnología que domina Claro, no. O el ejemplo de Coca-Cola, que solamente tiene que ser bebidas, no, tampoco. Entonces son diferentes áreas o diferentes sectores donde, si se constituye el oligopolio, puede llegar a ser muy fuerte como tal, dependiendo y basándose toda su economía y toda su rentabilidad en pequeñas empresas. ¿Listo? De esto parte un oligopolio, de esto parte la rentabilidad y
Por último, en la segunda afirmación encontramos de cómo la transfronterización económica ha permitido el debilitamiento de las sociedades comerciales en Colombia o las pequeñas y medianas empresas si lo podíamos nombrar. ¿Listo? Entonces, partamos de qué es la transfronterización económica o apertura económica, para hacer el término mucho más ameno, que sea de mucho más fácil entendimiento para nosotros. ¿Qué es la apertura económica? Proceso o modelo entre países en el ámbito comercial, económico, político, el cual permite la integración entre ellos, ¿listo? Conformando así una interdependencia de ellos mismos. Entonces, resumidas cuentas, ¿qué es la apertura económica? Simplemente Colombia abre sus fronteras económicas para hacer negocios con otros países y se permita la libre circulación de productos tanto extranjeros como nacionales. De esa misma manera, ¿de cómo creen ustedes que la puede afectar? Listo. Anteriormente, Colombia tenía una política proteccionista en la economía. ¿Cuál era esta política proteccionista? Simplemente surgía o cerraba fronteras económicas con demás países para que simplemente los productos colombianos se vieran comercializados dentro de Colombia. ¿Listo? ¿Por qué? Porque así como yo me cierro o subo fronteras para que no entre nada, tampoco puedo sacar nada. Entonces, si miramos este modelo proteccionista, sí, muy bueno y muy rentable para los productores y los empresarios colombianos. Pero ¿qué fue lo malo? ¿O por qué se vino abajo? Se vino abajo porque la economía estaba estancada. Entre los años 90 y 2000, el modelo proteccionista generó un impacto de que la economía se quedaba totalmente estable, no avanzaba, no desarrollaba, no evolucionaba. ¿Listo? Apenas Colombia abrió o quitó este modelo proteccionista, se abrió económicamente en el exterior. ¿Qué pasó? Sí se vieron afectados muchas empresas. ¿Por qué? Porque ya lo que yo dominaba ya no lo domino. Si, ejemplo, yo voy al mercado y antes conseguía 2 marcas de pasta dental, ahora consigo 7. Entonces esas 2 marcas ya no reinan como tal. Entonces, ¿esto qué formaba? Los monopolios. Entonces, 2 marcas reinaban en el mercado totalmente, 2 marcas de pasta dental reinaban en el mercado, su participación digamos que era 50-50, pero apenas se abre Colombia en la economía internacional, ¿qué pasa? Entran 5 marcas más de pasta dental, entonces ya yo no soy 50-50, sino que ya si lo dividimos unilateralmente, o sea, equitativamente, ¿qué va a pasar? Simplemente voy a dividir el 100% de mi participación entre 7, entonces ya yo no tengo el 50 y 50, ya por ahí tengo un 7, un 8, un 9% por mucho. Entonces, de esa manera, bajar de un 50 a un 8% de participación afecta una mediana empresa, una pequeña empresa, una sociedad comercial en Colombia. ¿Por qué? Porque automáticamente ya no tengo el 50% de participación en el mercado, ya simplemente tengo el 8%. Obviamente mi rentabilidad, mis ingresos, ya yo no necesito mi demanda, ya yo no necesito 50 personas trabajando, ya solamente necesito 10 y esas otras 40 personas quedan totalmente desempleadas. De ese mismo modo, vemos cómo la apertura económica de Colombia impacta fuertemente en las empresas pequeñas, medianas empresas que tenemos en Colombia, porque de pronto no tengan la misma capacidad o el músculo financiero que se necesita para sostenerse en el mercado cuando hay tanta competencia, cuando hay muchos competidores. Entonces son cosas que nosotros debemos de tener en cuenta a la hora de firmar un tratado de libre comercio. Son las consecuencias que vienen después de, sí, bacano, se apertura, se puede exportar, los exportadores crecen en ese tipo de sentido, pero ¿qué sector crece? El que exporta, ¿qué sector crece? El agricultor, sí, pero las pequeñas y medianas empresas no. Entonces, si vemos, o se hacen más competitivas y le compiten a la empresa que viene, al producto que viene de afuera, o simplemente se desaparecen. Por eso vemos en un video que anteriormente lo estábamos compartiendo que simplemente el 95% de las pequeñas y medianas empresas fracasan.
¿Por qué? Porque, vuelvo y les repito, no tienen el músculo financiero, no tienen la capacidad adquisitiva, no tienen la capacidad de una empresa extranjera con la misma calidad o estándares de los productos. Por más que se encarezcan al momento de entrar por el tema de aranceles, por el tema de las barreras, el producto colombiano tiene que tener unos estándares de calidad bastante altos, bastante exigentes para poder competir contra este tipo de productos, porque nosotros somos muy exigentes con lo que se nos da, con lo que nosotros queremos. Finalizamos pues este video, el cual trataba de estas dos afirmaciones puntualmente. Espero les haya gustado, espero les haya agradado y nada, adelante. Muchas gracias por todo, muchas gracias por escucharme y feliz noche.